Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Venos aquí con un video más. En esta ocasión es el primero de la semana y ya estamos a punto de terminar la semana. Les pido una disculpa, pero he estado algo ocupado. Ah, en esta ocasión no tengo guión tampoco. Quiero hacer un, pues simplemente expresar algunas opiniones y algunos detalles que he estado pensando en estos últimos días y por algunas noticias que he visto. Todo salió a raíz de que le he dado seguimiento a lo que Joe Biden, el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos, está haciendo con una cosa en particular. Esa cosa es el cheque de $2,000 que les iba a dar a todos los estadounidenses si ganaban las elecciones los demócratas en el Senado hace apenas un mes y medio, me parece. Ganaron los demócratas, pero la cuestión es que Joe Biden les jugó sucio a los estadounidenses debido a que en esa campaña, literalmente Joe Biden dijo, si ustedes votan por los demócratas, nosotros les daremos, yo me encargo de que reciban un cheque por $2,000 para apoyarlos con los gastos ahora en esta pandemia, ¿no? Recordemos que solo los estadounidenses habían recibido un cheque, un pago el año pasado, en 2020, y no habían recibido más apoyo gubernamental. Digo que es más de lo que hemos recibido los mexicanos. Los mexicanos no hemos recibido ningún tipo de apoyo ni nada. ¿Y qué ocurre? Eh, Básicamente Joe Biden dijo, oh, es que yo me refería a que ustedes recibirían $2,000 en total, siendo que ya habían recibido $600 el año pasado, que ese fue el pago que les mencioné, y les iba a dar $1,400 más para que fueran los 2,000. Para empezar, y esto no es algo nuevo, no es algo que yo diga de mi parte, pero muchos comentaristas estadounidenses, aquellos que no son de los medios de comunicación masivos, claro está, dicen eso es eh, tratar de escurrirse, tratar de jugar con tu mensaje y escaparte de la responsabilidad, ¿no? De la promesa que hiciste. Pero va, ok, ¿qué pasa con los $1,400? Ya tienen los estadounidenses alrededor de un mes y medio, 2 meses, esperándolos y no llegan, porque en teoría no pasa la, la aprobación de la Cámara. O sea, el cheque de estímulo económico está en el Senado, en la Cámara, pero no ha pasado. Y no le pueden echar la culpa a los republicanos porque los demócratas ahorita tienen la mayoría. Entonces, lo que pasaran, lo que ellos quisieran pasar en la Cámara, automáticamente pasa si ellos quieren. Pero hay demócratas que no quieren pasar ese cheque de estímulo económico. Entonces, por eso tienen ese problema. No voy a entrar en muchos detalles, solamente les estoy dando una brochada general de esto que está ocurriendo y específicamente por una cuestión menciono todo esto, porque el, la situación económica de Estados Unidos es extremadamente interesante de analizar debido a que el, ¿cómo se dice? Debido a que todos estos estadounidenses que han perdido su trabajo, han tenido que entrar en deuda, están en una situación económica muy precaria, los ha llevado a distintas medidas, a vivir en la calle, obviamente, ahorita en este momento también debo de mencionar, los dueños de propiedades no pueden desalojar a sus inquilinos. Hay una ley que me parece que la han ido postergando durante el gobierno de Trump y ahora durante el gobierno de Biden, porque literalmente no saben cómo lidiar con esta situación. ¿Saben qué? Pues nosotros los inquilinos
llevamos 8 meses o llevamos 10, 11 meses sin poder pagar renta porque no tenemos trabajo, no nos alcanza, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora bien, la cuestión con esto es que el, el problema me llevó a, o sea, dándole seguimiento a todo esto y encima observar algunas noticias, particularmente con el ejército estadounidense. Y tú me vas a decir, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Por qué hablas acerca del ejército estadounidense con una cuestión socioeconómica a causa de una pandemia? Va todo junto con pegado. Es que ese es el problema de no ligar o analizar ciertas cosas en contexto. Todo está unido, pero tienes que encontrar cuáles son los hilos que los unen. Bueno, la cuestión con el ejército es que desde el año pasado ha habido un incremento de gente que se va al servicio militar, o sea, va a prestar servicio. En Estados Unidos, no sé, aquí en México me parece que no funciona de la misma manera. En Estados Unidos firmas en teoría un contrato si eres aceptado en el ejército por X cantidad de años. Lo interesante aquí es que el ejército estadounidense siempre está requiriendo personas y les pagan y parece que no es un trabajo mal pagado, pero el ejército tiene derecho a mandarte a donde quiera, a hacer lo que quiera contigo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando tienes una enorme cantidad de población en una situación extremadamente precaria y no hay trabajo? El sector privado no puede darte trabajo y solamente puedes encontrar, digamos en este caso, este trabajo, que es el ejército. Bueno, pues todo esto fue como una cascada de información, porque precisamente el número de personas jóvenes que han ingresado al ejército en el último año y pico se ha incrementado, se ha disparado. Todos porque tienen deudas, ya sea porque acababan de terminar la carrera. Recordemos que Estados Unidos tiene un problema gravísimo de deuda escolar y mucha gente tiene que, eso, bueno, me meto en otra cosa, pero se ponen a estudiar una carrera. En Estados Unidos la educación es mucho, muy cara, entonces se endeudan con eso para poder salir al campo laboral con más o menos credenciales que les pueda dar un trabajo redituable, entre comillas, y puedan ir pagando la deuda, cosa que no ha ocurrido en realidad, y pues se ven en esa necesidad. Y fue una frase específicamente que leí entre algunos comentarios, entre algunos artículos respecto a cómo en estos años se ha incrementado el número de personas que ingresan al ejército y el número de suicidios de ex miembros del ejército por las atrocidades y las cosas que hacen. Y la frase es, necesitas hacer que las personas entren en deuda para poder tener un control sobre ellas, para tener un control absoluto sobre ellas, porque una vez que una persona está en deuda, puedes hacerla cometer atrocidades o puedes hacerla cometer cualquier cosa. Estoy destruyendo la frase, la frase original es mucho más sucinta, solo estoy parafraseando, pero ese es el concepto. Y lo veo con reportes económicos de que la deuda mundial me parece que es de 35 trillones. O sea, no podemos pagar esa deuda. La deuda global de todos los países que tenemos a unos con otros y con el planeta, porque ya no estamos hablando solamente de cuestión económica, estamos hablando de una cuestión de recursos naturales, es impagable. Necesitaríamos otro planeta Tierra para poder utilizar esos recursos y pagar la deuda de este planeta. Entonces, todo es una deuda. Y ya no recuerdo que lo haya comentado en el video en algún momento, pero el sistema desde hace algunas décadas se ha dedicado enteramente a
ponernos no solo a nosotros como seres humanos en deuda, sino a poner a países enteros en deuda. Y ustedes pueden observar eso precisamente ahora con la pandemia, con la cuarentena del COVID, cómo el Fondo Monetario Internacional estuvo muy presto desde febrero del 2020 o enero del 2020, ya que recuerden que la pandemia no pasó específicamente en febrero o marzo. Realmente ya se tenía información en las altas esferas que había un problema de crisis de salud en China desde noviembre del 2019, pero muchos gobiernos o desoyeron eso o simplemente no estaban interesados en eso, no pensaron que fuera a esparcirse. Pero bueno, a lo que voy con esto es, el Fondo Monetario, recordemos que es una organización buitre. Va a los países y les dice, ¿sabes qué? Yo te puedo prestar 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, pero viene con el contrato, el préstamo viene con una letra chiquita. Tienes que hacer que tu país tenga políticas neoliberales. Privatiza servicios públicos, quítale derechos a tus trabajadores, quita fondo de retiro a la gente de mayor edad, etcétera, etcétera. O haz que se retiren a mayor edad. Si antes era 60 años, ahora es a los 65, 68, 70 años. Que, no sé, el sector público controla el agua, bueno, pues ahora no. Debes de hacer que un sector privado sea el que lo controle. Y obviamente todo esto es para darle poder al sector privado, tanto nacional como internacional, que están viendo en qué momento pueden meterse a los respectivos países para poder tener una tajada del pastel de la economía de ese país. O sea, encima de que yo te hago que entres en deuda y te presto el dinero y me tienes que pagar intereses y demás, y a veces me tienes que pagar con recursos naturales, encima de eso voy a hacer que por el compromiso que tenemos afectes el estilo y modo de vida de tu población para que sea más, ¿cómo decirlo? Pues más voraz el capitalismo que tengas, etcétera. Algo por el estilo. Apliquen eso a una cuestión individual. A mí me llama mucho la atención la perspectiva conservadora porque se basan enteramente en que el problema no es el sistema, el problema eres tú. Tú eres el problema. Tú, si no tienes éxito, es tu problema, es por tu culpa, los factores externos no tienen nada que ver, lo cual es una reverenda pendejada. Hay una parte de responsabilidad de ambas, pero si tú no observas el sistema en el que vives, el ambiente en el que vives y dices, bueno, es que hay una parte que es del sistema. Es como si, por ejemplo, viviera yo en Canadá o en Noruega y saliera a la calle a decir, oye, pues o sea, está haciendo frío y estuviera vestido igual que todos mis compañeros, ¿no? Que todos mis amigos y mis personas cercanas. Está haciendo mucho frío. Todos dijeron, no, eres tú. No, pero literalmente está nevando, o sea, a pesar de que estamos cubiertos, está nevando y siento mucho frío. No, 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 es que solo eres tú. Todos los demás estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, es un ejemplo nada más para dar a entender que una parte es de tu persona y la otra parte es del sistema del ambiente en el que vives. En fin, regresando a lo de la deuda individual. Una persona cercana a mí me comentaba que él tiene a un familiar que le decía, eh, ¿cómo se llama? No es Carlos Slim, es el de Banco Azteca y Coppel y todo eso. Es se me va ahorita el nombre, perdón. De esos, es un empresario importante, lo odio, me caga ese fulano. Eh, que decía, es que personas como él no hacen que la gente se meta a deuda. La gente se quiere meter a deuda por una licuadora, por una motocicleta, por alguna cosa así,
pues es su culpa. Y si tienen que pagar los abonos chiquitos cada semana, cada mes o lo que sea, y acabas pagando 1.5 o 2 veces el costo de la licuadora, fue tu decisión. ¿Qué tanto es tu decisión cuando estás hablando que necesitas un refrigerador? A fuerzas. Todo el mundo necesita refrigeradores prácticamente, porque de lo contrario no puedes guardar cosas elementales o ¿cómo se llama? Los restos de comida, lo que sea, ¿no? Entonces, el refrigerador, una licuadora, casi todas esas cosas son de primera necesidad. Incluso argumentaría que la noción de que te digan, es que, ¿cómo es posible que sea pobre y tenga una televisión? Ah, cabrón. Y esos comentarios me llaman mucho la atención porque es como decir, o sea, espérate, estás diciendo que porque es pobre no puede divertirse. Es lo mismo que si dijeras tú, ay, no, no sé cómo puede estar, cómo puede ir al cine si la verdad es que a duras penas la alcanza. Es lo mismo. O sea, que solamente puede vivir para trabajar mientras sea pobre, no tiene derecho a nada. O sea, es una mentalidad bien pendeja, pero es una mentalidad que veo con relativa frecuencia. Y noto que la gente no se pone a razonar ese tipo de cosas tampoco, porque si se lo pusieran, notarían que es una estupidez lo que están diciendo. En fin. En el caso de la licuadora y todo eso, es una cosa muy interesante analizar que este, que la deuda que contraes te obliga obviamente a tener un trabajo, pues a veces precario, o sea, tratas de sobrellevarlo, pero un deseo del sistema literalmente es meterte en deuda. ¿Cómo lo logran? Lo pueden lograr de distintas formas, por medio de tu propia tarjeta de crédito, si es que la tienes, por medio de cualquier tipo de adquisición. Noten ustedes cómo es diferente la cantidad de, ¿cómo decirlo? Eh, lo que costaba antes tener una casa, comprar un auto y cómo se ha ido incrementando. Simplemente notarlo con hace 20 años, 30 años y si te quieres llevar una sorpresa terrible, hace 60 años los costos de las propiedades eran muchísimo más baratos y los salarios estaban adecuados a eso. Ahora ya no. Ahora prácticamente para todo este tipo de cosas tienes que entrar en una deuda. Y eso es precisamente parte del sistema. Nos quieren endeudados para que estemos constantemente preocupados de, si obviamente estás trabajando, debes el coche, debes la casa, debes algún gasto de tu tarjeta de crédito, etcétera, vas a estar mucho más preocupado por seguir trabajando y encontrar múltiples incluso trabajos para poder solventar la deuda, porque en el momento que no puedes pagar la deuda, te quitan el auto, te quitan la casa, lo que sea, ¿no? Entonces te metes en una bronca. El estar tan preocupado por este tipo de cosas te obliga a que realmente no prestes atención a lo que está pasando ya no solo en tu entorno cercano, sino en el mundo. Es por diseño, en pocas palabras. Y regresando un poco a lo del ejército, también es por diseño. Estados Unidos requiere de la industria armamentística porque siguen siendo, pues, no quiero, o sea, es imperialismo a final de cuentas. Iba a decir otra palabra, pero digámoslo con todas sus letras. Estados Unidos es un país todavía imperialista, no ha avanzado después del siglo XIX, porque siguen, no conquistan territorio, recordemos ellos, literalmente no van y, ok, ahora Medio Oriente, Siria y demás, me pertenece. No, es, citando no recuerdo si fue no, hace ya varios años que lo leí el artículo, a Denise Dresser, Merker o alguien de aquí de México, una periodista importante, mencionó que Estados Unidos es el imperio cómodo, porque realmente solo conquistan los aspectos económicos y recursos naturales, pero
no se hacen responsables de nada. Recordemos que antes los imperios llegaban a los países y en teoría se preocupaban por la gente. No estoy tratando de romantizar al imperio británico, ni al imperio romano, ni a cualquier otro imperio, pero técnicamente al momento de controlar esas regiones, defendían las regiones de otros invasores, en teoría, en teoría, elevaban un poco el nivel de vida de las personas. No es así ahora. Estados Unidos le vale 1,5 kilómetros cómo estén las personas en Medio Oriente, cómo estén las personas en países donde instalan a presidentes y a gobernadores títeres. Entonces, pues bueno, perdón que haya sido, que haya, me haya expresado tanto y que haya extendido este video tanto, pero quería ligar este tipo de ideas. Es un proceso con el cual no es que me vaya razonando todo el tiempo de esta forma, pero me ayuda mucho a ligarlas. Es un tren de ideas que me ayuda mucho. Ojalá y que les haya interesado, que les haya gustado. Ya saben el mantra de los youtuberos. Suscríbanse, denle like o denle dislike también si no les gustó. Y si pueden apoyarme en PayPal, pues se los agradecería mucho. Cuídense y espero poder hacer un video más para esta semana. No prometo nada, pero espero hacerlo. De cualquier manera, pues ya saben, aquí nos vemos.